Se nota mucho la necesidad de la técnica de negociación en el mundo de la gestión comercial, en el intercambio, entonces. Y se nota mucho la necesidad de la técnica de negociación en la gestión del liderazgo. Técnicas de negociación, entonces, requerimos para el intercambio y para el liderazgo. Y ese es el concepto de la técnica de negociación en la Escuela de Ejecutivos. Les doy la bienvenida, saluda Ignacio Moyano. Estamos en la Escuela de Ejecutivos de la Fundación Dynamite, hoy con 3 claves de técnicas de negociación avanzada. Es un asunto que se estudia desde el origen del management. El management en Occidente lo podés encontrar sistematizado recién en el siglo XIX, o sea, no es una cosa tan antigua como otras ramas de las ciencias económicas. Pero básicamente ha evolucionado como conjunto de técnicas porque han cambiado las concepciones que se tiene sobre la negociación. Entonces hubo un tiempo en la historia donde se ponía el énfasis en el asunto de qué personalidad y qué actitud tenía que adoptar el negociador. No es llamado así, pero es un periodo que decimos más enfocado en lo actitudinal en el negociador. Después hubo una evolución y, bueno, irrumpió todo este tema de la comunicación, que no es un tema tan simple, es un tema muy apasionante. ¿Qué hacemos los humanos al hablar? Porque básicamente influimos en la mente del otro a partir de qué hacemos al hablar, no de cómo hablamos, sino una cosa es preguntar, otra cosa es afirmar, otra cosa es, qué sé yo, el vaso este está lindo, por decir, a decir hay un vaso. Vos fijate que este vaso está lindo es la interpretación, lo que es para mí en este momento, supongamos que lindo. Y el dato, la observación es, aquí hay un vaso. Ahora vos fijate tu mente, qué distinto sería el asunto si yo te dijese, ¿qué te gustaría que hubiese aquí adelante ahora? Qué distinto, ¿no? Entonces cuando uno hace ese espacio para la pregunta, es cuando genera en la mente del otro como esa apertura a las nuevas cosas. Influimos a través de la comunicación. No nos importa tanto la comunicación, sino como herramienta para influir. Y dentro de la comunicación, lo que más nos va a apasionar, entrenar, es el asunto este de cómo hacer preguntas. Ya vuelvo en un ratito. Pero bueno, te decía, en la historia de la evolución de la técnica de negociación, hubo un momento, no tan lejano, te estoy hablando del siglo XX apenas, donde poníamos énfasis en la personalidad y en lo actitudinal. Se habla de estilos, habrás escuchado seguramente, estilo duro, estilo blando, estilo colaborativo, etc. Pasamos al asunto de la negociación que utiliza la comunicación, nos pusimos a estudiar todo el gran asunto de la comunicación. Y por ahí andaba. Ya para finales del siglo XX hubo toda una revolución en la técnica cuando apareció el famoso modelo este de ganar-ganar, que se llamó colaborativa. Es decir, tenemos que lograr acuerdos finales de negociación, acuerdos en los que las dos partes queden conformes. Entonces, la otra parte en la negociación, mi mente se resiste a usar el término contraparte, digamos, contraparte no me gusta, pero la contraparte es, en esta perspectiva, antes que nada, un socio en esto, la colaborativa. Y fue una revolución, el famoso modelo ganar-ganar o win-win, ya lo has escuchado en todos lados, te gusta mucho seguramente. Y acá vamos a hacer el primer planteo de divergencia. La negociación avanzada tiene otros asuntos que vos deberías poner en tu radar. No solo este famoso modelo de colaborativa. Y por eso la propuesta es avanzada. Es decir, pensemos un poco más allá de lo que ya está probado. Porque no te estoy diciendo que esto no sirve. Te estoy diciendo está bien, pero no está tan bien. Hay otras cosas que tenés que agregar. Te voy a proponer entonces, para hoy, que vamos bien, 3 ideas. Hablemos de realidad práctica, de realidad objetiva, no tanta
cuestión de novelita y de filosofía abstracta, ganar, ganar. No, ganar, ganar cuando se puede, estamos de acuerdo. Pero en la vida real no siempre está ganar, ganar como posibilidad. Lo primero que deberías hacer al diseñar en tu mente, al planificar en tu mente una negociación, es un diagnóstico. Vamos a usar la palabra que se usaba en la técnica, un diagnóstico de la situación, un diagnóstico, cómo estamos. Y en ese diagnóstico vas a mirar básicamente dos cosas. Esa es la primera idea, ya vuelvo. Segundo asunto, en esto de la negociación, es comprender la mecánica de todo ser humano. ¿Por qué los seres humanos hacemos lo que hacemos? ¿Y cuál es el truco para poder influir en cómo ellos hacen? Te lo adelanto, voy a volver sobre esto ahora, es uno de los temas, pero te va a preocupar influir en lo que las personas sienten, porque si influís en lo que las personas sienten, influís en lo que las personas piensan. Y si influís en lo que las personas piensan, finalmente influís en lo que las personas hacen. Hoy el objetivo es que tengas en cuenta en tu mente lo que consideramos que son las tres claves avanzadas. Entonces, lo primero, un buen diagnóstico de situación. Lo segundo, comprender la mecánica del comportamiento humano. Y el tercero es, como sea, en el siglo XVIII, XIX, XX, XXI, hay dos cosas que tenés que tener en claro al ir a una negociación. No se te ocurra ir a una negociación confundiendo lo que te gusta con lo que te sirve. Es decir, tus emociones con lo que es práctico y útil, ¿no? Porque ya lo sabés, hay muchas cosas que no nos gustan y nos sirven, y a la inversa. Yo no sé qué preferís, Fernet con coca, yo tomo whisky, me gusta mucho y me sirve poco a esta altura de la vida. Ahora, una buena dieta y un hábito saludable, ir al gimnasio, la verdad, el hecho de ir al gimnasio, no sé si te pasa, me gusta poco, pero me sirve mucho. Y hay una trampa que nos hace la mente, que es que confunde esto que interpretamos como emoción con lo que nos es verdaderamente práctico y útil. Y esa es una práctica que hay que desarrollar, porque caemos siempre en la trampa de confundir lo que nos gusta con lo que nos sirve, confundir entonces nuestro capricho con nuestro interés. Tres partes te contaba: diagnóstico, mecánica y curarnos en salud, inmunizarnos frente al error. Cuando vos analizás los tipos de crisis es cambio de oportunidad, bla, bla, ya lo sabés, pero crisis es básicamente primero un cambio, después vemos si es oportunidad o no. Cuando analizás crisis, hay una primera clasificación, hay dos tipos de crisis: crisis de escasez y crisis de abundancia. Crisis de escasez y crisis de abundancia, es decir, algo que se acaba, algo que hay poco, algo que hay mucho y es suficiente. Pero además me interesa que veas la tendencia, algo que es limitado pero que se va achicando. Vamos de vuelta, la foto es algo limitado, la película se achica. Vamos a la otra, la de abundancia, algo que es abundante pero crece. Entonces, esto es lo primero que hay que mirar. Ya en el curso de liderazgo de esta misma serie, lo podés encontrar por ahí o lo pedís acá, en la Escuela de Ejecutivos, hablábamos de qué es lo que hace que las personas en una organización estén dispuestas a colaborar entre sí o generen conflicto entre sí. Se trata de que si la imaginación del grupo de humanos, la imaginación intersubjetiva, si lo que ese grupo de humanos consideran que va a pasar en el futuro es de abundancia, es decir, nos va a ir bien, nos va a ir mejor, va a haber mucho, va a alcanzar para todos, la predisposición del grupo de humanos es a colaborar. Si en cambio lo que se anticipa del futuro, la predicción sobre el futuro, es de algo que no es suficiente, algo que es escaso, entonces lo que va a haber es conflicto. Con los años me ha parecido que esta
técnica de ganar-ganar tenía bien la intencionalidad, fue una evolución, pero la ingenuidad de pretender que con las ganas, con la intención de ganar-ganar basta. Hay muchas veces que no es posible. Y el otro tema fundamental que vas a mirar es el tiempo disponible, porque la colaboración con cualquier otro humano es siempre en el tiempo. Es un proceso donde primero haces un plan, tenés una visión, vamos a cazar un mamut, dividís las tareas, las responsabilidades, vos atraelo, yo lo persigo, Pepito le clava la lanza. Entonces hay una división funcional de tareas que se hace en la mente y se hace antes, eso es planificación. Hay un momento entonces de planificación. Y si nosotros fuésemos Homo sapiens avanzados, antes de ir a correr un mamut practicaríamos un poco el tema de la coordinación, porque el mamut es un bicho bravo, como la economía real, como un cliente real. No es tan fácil, no es tan fácil. Entonces es importante una práctica, pero bueno, no siempre hay tiempo. Pero hay otra vez te puse el tema, hay un tiempo, entonces hay un momento para coordinarse, hay un momento para imaginar en conjunto, hay un momento para distribuir los roles y hay otro momento para ir a cazar el mamut, es decir, tiempo. Entonces, cuando vos veas el diagnóstico, vas a mirar dos cosas. ¿En qué situación estoy? ¿Crisis de abundancia o crisis de escasez? Porque si la crisis es de escasez, no te va a gustar, parece una charla de código mafioso lo que te voy a decir, pero el asunto es velocidad y astucia. Por supuesto, egoísmo. No es algo que uno debería contar tan liviano en una clase, pero pensarlo así, es tu familia la que depende de tus decisiones y si vos no conseguís alimento, ellos se mueren. Y hay una tribu y vos decís, bueno, pero hay otro montón. Sí, bueno, pero antes de preocuparme del otro montón de humanos, está el montón de humanos que me toca cuidar a mí, que son mi propia descendencia, mi propia genética, si vos querés. Así que lo que te quiero contar es que es bien desagradable, no te va a gustar esa situación, pero si la situación es y aparte inconsistente para la moral, digamos, vas a tener unos conflictos bárbaros, pero como sea, que los puedas resolver o no, el asunto es bien claro. Un asunto es si es escasez y otro asunto es si es abundancia. Si es escasez, velocidad y astucia son las claves. Atención, no violencia. Porque, viste que hay una ley en la naturaleza que dice que pez grande se come a pez chico, o que el más grande vence al más débil, y parecería que fuese la ley de la evolución, ¿no? El fuerte se come es falso, es falso. El astuto prevalece, pez rápido se come a pez lento. Esa es la verdad, pez rápido se come a pez lento. No pez violento. De hecho, el principal depredador de los Homo sapiens actualmente no son los leones. Ya hace mucho que no nos come ningún león. Es decir, podés abrir la puerta y no te va a comer ningún león, pero sí cualquier bacteria. Las bacterias te depredan. Y ni siquiera las ves, ni siquiera te das cuenta que están. Quiero contar con esto astucia. El que aprende rápido sobrevive. Aprender es una de las claves. Aprender a adaptarte. Así que si la situación es de escasez, astucia y velocidad. No interpretes entonces el mensaje de la violencia. Punto ahí. Ahora, si la situación es de abundancia, lo que te vas a preguntar es, ¿tengo tiempo? Porque para generar mayor abundancia, para poder... Esto es cuando te contaban, lo habrás escuchado. Dividamos la torta. No, hagamos primero una torta más grande. Así después siempre te doy la más chiquita a vos. Digo, no se dice así en público, se dice, agrandemos la torta, así tenemos más para distribuir, se dice así. Bueno, hacer una torta requiere tiempo. Entonces, más allá que la tendencia sea posible, a veces no tenés tiempo. Así que, en el diagnóstico, la situación es de escasez o de abundancia. Si es de escasez, astucia y velocidad. Si es de abundancia y no tengo tiempo, astucia y velocidad, estamos en la misma. Ahora, si es de abundancia y tengo tiempo, influir en el otro. Influir en el otro. Muchachos, sentémonos, hablemos de eso y empezamos a darle. Sacamos los remos y empezamos a remar. Vamos a usar la comunicación, por supuesto. Pero, ¿qué vamos a analizar? Bueno, lo que vamos a ver en la segunda parte.
Y acá estamos, mirá qué rápido, en la segunda parte. Te contaba que hay algunos mecanismos humanos. Por supuesto que los humanos somos bichos sociales, primer punto, nada hacemos solos. Ni las cosas buenas ni las cosas malas, pero cualquier cosa que hagamos la hacemos siempre con algún otro. Además hemos logrado no solo coordinarnos con los de nuestra tribu, con los de nuestra manada, sino que podemos coordinarnos con muchas personas que están en otros lugares. De hecho, acá estamos a esta hora, en este lugar, siempre es con alguien. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que una persona haga lo que sea que haga? Hay un señor, Dawkins, Richard Dawkins, algunos dicen que es el científico que continúa a Charles Darwin en su fama internacional. Para la década del 70, Dawkins escribió una obra que es medio como un paradigma. Paradigma es algo que todos tomamos como válido, y desde ahí observamos el mundo, que decía, se llamó el libro El gen egoísta, y él postulaba que todo ser vivo, vegetal o animal, un insecto, lo que fuese, todo ser vivo, está básicamente constituido por genes, y que todo gen, esta es la versión simple que te estoy contando, cuento corto sería, todo gen tiene siempre la misma programación, es decir, el gen de un vegetal, de un pez, de un ave o de un mamífero superior, como somos los sapiens, tiene la misma programación. Punto 1, sobrevivir. Punto 2, reproducirse. Punto 3, estar en equilibrio con el entorno. Lo importante es que una planta, un insecto, una vaca y nosotros compartimos esto de sobrevivir, reproducirnos y estar en equilibrio con el entorno. Sobrevivir es un laburo, reproducirnos es la parte divertida y estar en equilibrio es la armonía. ¿Qué es lo que hace que las personas hagan? Y bueno, este principio. Punto 1, si el humano siente, escuchá la palabra, si el humano siente, si el humano percibe una amenaza, se asusta y corre. ¿Por qué me sacás de acá? Y porque empieza a temblar todo, se nos cae una luz, ¿sabés cómo dejo la clase en el acto? ¿Y qué es eso? Un susto. ¿Por qué? Porque tengo que sobrevivir. Entonces, esto es lo primero. Che, es medio bravo, pero me mueve el temor. El temor te mueve. Aún cuando vos decís, me hago el valiente y me planto, vos estás generando defensas para aguantar la amenaza. O sea, que aún el más valiente se entrena para el combate. Es decir, el temor a que le den un hachazo en la cabeza en el combate hace que se entrene en atajar hachazo y tirar con su espada o su revólver, que podría ser más práctico en nuestro ejemplo. Lo primero que mueve es el temor. Y lo otro es el interés, ya sea en reproducirte o estar en homeostasis. Se llama el término técnico este que habíamos hablado. Fíjate, homeostasis, estar homogéneo sería, ¿no? Estar en equilibrio con el ambiente. Che, es fantástico pasarla bien y estar bien, que no haya amenazas. Cuento corto, Ignacio. El temor y el interés son las cosas que nos mueven. El temor y el interés. Es decir, que si un humano se asusta, va a hacer cosas. Por ejemplo, en la película El Padrino 1, al señor que era el productor de Hollywood le ponen la cabeza de su caballo preferido en la cama. Acto seguido, cambio de plano, el señor está contratando, dicen, a Frank Sinatra, que cantaba no tan bien, y lo convencieron en el acto, porque si le matan el caballo, le matan la mujer, todo para no matarlo a él, porque él es el que contrataba a Frank Sinatra en la película. Te decía, tengo una propuesta que no vas a poder rechazar. Bien, temor. No es miedo y por supuesto no es pánico. Así que si vos estás en una cuestión más real, en una negociación, vas a pensar que es bueno que la otra parte vea las consecuencias negativas que para él tiene el no acuerdo con vos. Es decir, siempre nos ponemos a ver las ventajas del acuerdo, sobre todo en un argumento de venta. Esto le sirve para aquello, o para esto otro, es conveniente por esto, es conveniente para aquello. Y la mayor parte de los ejecutivos comerciales se olvidan del costo de oportunidad, es decir, lo que pierdes si no tiene esto. Entonces tenés que hablar primero de la carencia, de lo que faltaría, y después de la abundancia y lo que da esa transacción. Pensá en un helado en este momento, ¿no? Todos pensamos lo bueno y sabroso que sería el primer argumento berreta que se nos ocurre a cualquiera. Pero a ver, podríamos estar en este grupo en mejor armonía, más distendidos, incluso un poco más divertidos que escuchando al ñato este que conversa. Bueno, ¿qué nos perdemos por no tener?
Y además seguimos con las ventajas de tener, porque son las dos. Los humanos actuamos en base al temor y en base al interés. Punto ahí. Sigamos. Lo otro que tenés que entender en este mecanismo, lo segundo que me interesa que entiendas, es esto que también explicábamos en liderazgo, te contaba. Los seres humanos no somos solo racionales, es decir, antes de ser racionales tienen que pasar un par de cosas. Lo primero es somos instintivos, como cualquier ser vivo. Por supuesto, hay diferencias entre una planta y nosotros, un vegetal y nosotros. ¿Cuál es la principal diferencia? No en sobrevivir, reproducirse y estar en equilibrio, en eso somos iguales, pero insectos, aves, peces, mamíferos, tenemos un sistema nervioso. Este sistema nervioso nos permite interactuar un poco mejor con el ambiente, es decir, nos informa de mejor manera de los estímulos del ambiente. Por ejemplo, si acá hubiese un fuego prendido, yo aproximaría mi dedo, mi sistema nervioso sería estimulado y a través de neuronas llegaría a mi encéfalo, a mi cerebro, el aviso de que me estoy dañando el dedo. La respuesta sería instantánea, menos de un segundo, mucho menos, en retirar el dedo. Eso es instintivo. El dolor se percibe y no hay ningún otro fenómeno. Por supuesto, después me va a quedar la memoria de que ese fuego me lastima. La memoria se origina en el hecho de que hubo una emoción. En este momento vamos a decir una emoción negativa, desagradable. Y como hubo una emoción desagradable, negativa, vamos a vamos a hacer un paréntesis. El mundo emocional también se estudia. Te tenés que entrenar en qué es lo que siente, cómo interpreta mi cerebro y cómo reacciona. Si vamos a ir a una disputa, a un combate, ¿qué emoción tengo que tener? Si voy a ir a pedir por favor en una cena que me cambien un plato, porque el plato está mal servido, frío, lo que fuese, ¿qué emoción tengo que sentir para hacer ese pedido? Ojo, porque si estoy muy enojado, capaz que hablo de mala manera. Y si hablo de mala manera y la moza me percibe de mala manera y ella a su vez tiene un día cruzado, es muy probable que en la cocina gentilmente me agreguen un par de moscas y me vuelvan a traer el plato. ¿Tá? Y todo está en el hecho de cómo vos te relacionás con el otro. Entonces, antes de hacer el pedido, cambiame el plato, más vale que logres apartar tu emoción de enojo y te pongas en una emoción más del tipo más comprensiva, armoniosa. Eso se entrena. No es un tema de psiquiatras, psicólogos, hay una actividad. Cuando estás hablando en nuestro mundo de liderazgo de autoconocimiento, hay un capítulo, una actividad que se llama en autoconocimiento, el diseño y dominio de la propia emocionalidad. Es bien de ingenio, no es un tema liviano, es bien mecánico, porque por ahí cuando uno dice, ay, sí, te suena las flores, los pajaritos, ¿no? Bien lejos de eso, es bien práctico, bien duro, bien una herramienta. Diseño y dominio de la emoción. ¿Qué tengo que hacer que sientas vos? Fíjate hasta cómo con el tono de voz. Bla, bla, bla. En este momento no es nuestro tema. Pero tenés que entender eso. Los seres humanos, primero tenemos un mecanismo en nuestro cerebro que es instintivo. Es lo primero, y no lo percibimos. Reaccionamos simplemente. La mente no procesa eso. Hay también cosas, gracias a Dios, que funcionan bien en ese mundo. Vos no le podés decir a tu corazón deja de latir o a tu sistema de reproducción deja de reproducir Homo sapiens o a tu pulmón deja de respirar. Ese cerebro no lo tenés, eso funciona solo aunque vos no quieras. Después está este segundo cerebro que es el emocional. Cuando hay una emoción, cuando hay una interpretación del fenómeno, entonces hay un recuerdo. No hay forma, no hay forma de que nos acordemos que la vela quema si no tenemos el recuerdo. Y el recuerdo, para producir la memoria, requiere emoción. Fíjate qué importante. No hay memoria sin emoción. Puede ser positiva o negativa, pero requiere emoción. Y eso está antes, dentro de la disposición física del cerebro,
En la parte más central, en el primer contacto con el resto del cuerpo, está la parte instintiva. Segundo, la parte límbica, que es la parte donde están las emociones. Esto es para nosotros, por supuesto, es muy simplificado, ¿no? Y finalmente, la parte del córtex, que es donde está la capacidad de interpretar, o de razonar, o de imaginar, que es la más importante de todas. Vos fíjate que la palabra copa, copa con soda, ahora se dice agua gasificada, estamos bien de acuerdo en nuestra imaginación de lo que decimos cuando decimos agua gasificada. Imaginación, eso es porque te conviene más fría que caliente, y que la pague Diego a que la pagues vos. Siempre me va a convenir que la pague otro. Vos fíjate que toda la parte racional aparece después de la emocional. Entonces, si vos sos un vendedor que se centra en las características funcionales de un producto, las ventajas económicas de ese producto, un precio más bajo, o las ventajas de financiamiento, un plazo más largo, no. Lo primero es me gusta o no me gusta. Lo primero es tenés que hacer que le guste. Y para que le guste o no le guste, tenés que caerle bien. No sirve tanto hablar de ventajas o desventajas, tenés que caerle bien. Hay una secuencia. Instintos, emoción, razón. Las decisiones humanas no son racionales, eso nos han mentido en toda nuestra educación. Usamos la razón, fíjate, para justificar nuestras decisiones emocionales. ¿Y de qué estoy hablando? Pura emoción, pura emoción. Entonces, todo lo que racionalizamos después es para justificar lo que hemos decidido. Por supuesto, cuando entrenás tu mente, lo que son los negocios, los intercambios técnicos, tienden a ser cada vez más racionales, pero te tenés que entrenar en el propio autoconocimiento, en el propio diseño de tu emoción, para que no te traicione y que realmente puedas ver lo que realmente te sirve y no cómo te cae. Así que tenemos hasta ahora dos temas. El primer tema era el diagnóstico, que dijimos la situación, en la situación abundancia o escasez y tiempo. El segundo el tema, la mecánica humana. La mecánica humana es qué es lo que nos mueve, el interés o el temor. Y finalmente, darle la debida importancia al asunto emocional. No tengo mucho tiempo, pero escuchame especialmente esta frase. La clave de las relaciones humanas pasa por la forma, no tanto por el contenido. Yo sé que te va a hacer ruido, pero la clave en las relaciones humanas pasa por la forma más que en el contenido. Vamos de vuelta. ¿Querés sacarme bueno? Tratame bien. ¿Querés sacarme algo? Tratame bien.